Bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que es navegación, o sea, navegación, ahora vamos a ver a qué denominamos navegación, y uso de cartas náuticas. Navegación puede ser a vela, motor, o sea, ¿vale? Ahí está. Bueno, esto es como algo que son los cuatro problemas, o sea, Prefectura lo define como los 4 problemas de la navegación. A mí me gusta más decirle 4 incógnitas, porque no me parece que sean problemas, eh, que el navegante tiene que tener siempre presente. O sea, siempre, ustedes imagínense, la clase de hoy es como decir, bueno, estamos arriba de un barco y vamos a navegar por el mar, por donde sea, y entonces la idea es ver en dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo nos dirigimos a un lugar, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando estamos navegando, nosotros acá en las clases navegamos siempre cerquita a vista de costa y siempre cerquita del área, entonces vamos como a ojo de costa, de donde estamos navegando al área. Pero estamos suponiendo ahora que vamos a hacer navegaciones como más largas, por lugares que a veces nunca pudimos haber andado, ¿sí? Haber navegado. Y lo que un navegante siempre tiene que tener presente es la posición, o sea, en dónde está, geográficamente, saber, estoy acá, ¿no? No es que ando y no sé, ando medio que por acá, no, saber dónde está, siempre es importante saber dónde estamos, porque puede haber cosas peligrosas, o si no sabemos dónde estamos, no podemos regresar a un puerto si necesitamos regresar o lo que sea. Entonces es importantísimo saber dónde estamos, la dirección, o sea, hacia dónde estamos yendo cuando navegamos, la distancia, que es, por ejemplo, distancia a un punto, distancia a costa, ¿sí? Una distancia recorrida, y la profundidad que tenemos, ¿sí? Esos son como 4 incógnitas que deberíamos tener siempre presentes cuando estamos navegando. Bueno, esto es más o menos lo que les dije. La posición es la situación geográfica, la dirección es el rumbo, que por ejemplo que el barco debe gobernar. Nosotros por ahora, hasta ahora veíamos rumbo respecto al viento, ¿sí? Cuando hablamos de rumbo, vieron que en la náutica hay muchos términos que según el contexto tienen distintas acepciones. Entonces, hasta ahora siempre les decíamos, ¿con qué rumbo va? Ceñida, a través, aleta, descuartelar, popa, lo que sea. Entonces, esos son rumbos respecto al viento. Ahora, acá vamos a hablar rumbos en otro sentido, más que tenga que ver más como la dirección respecto, ahora vamos a hablar un poquito más concretamente respecto al norte, o sea, en cómo nos estamos desplazando sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, bueno, la dirección se refiere a eso, la distancia, por ejemplo, el trayecto recorrido por un barco, que una de las formas de calcularlo, porque vamos a ver un montón de cuestiones de navegación sin GPS, después vamos a hablar cortito del GPS, pero sin GPS, porque tenemos que suponer que tenemos que poder navegar sin GPS. Si además después tenemos un GPS que nos ayuda, buenísimo, pero no podemos navegar dependiendo de un GPS. Tenemos que tener un montón de otras herramientas que nos permitan navegar sin tener GPS. Y bueno, y la distancia, por ejemplo, una trayectoria, que después vamos a ver bien en qué casos puede sernos útil, en general se calcula, porque cuando nosotros navegamos sobre la superficie de la Tierra, ¿cómo medimos cuánto navegamos? Entonces, la forma de calcularlo es conociendo el tiempo que recorrimos una distancia y la velocidad que llevamos, ¿sí? Después, bueno, el tiempo lo medimos, midiendo el tiempo, y para medir la velocidad lo que se usan son correderas. Hay formas más caseras o más electrónicas de medir. Las correderas son que tienen muchos barcos, es como una ruedita, está en el casco del barco, hizo con un sistema electrónico, cuenta cuántas vueltitas da la ruedita, o sea, la ruedita va girando por el agua que desplaza el barco cuando se mueve. Y eso por un sistema electrónico dice a qué velocidad vamos. Si no tuviéramos esa ruedita, hay formas de calcularla mucho más
casera, que es, por ejemplo, tirando algo flotante desde la proa del barco, cronometrando, y cronometrando cuando llega a la popa. Si sabemos perfectamente esa distancia, calculamos la velocidad que hace el barco, ¿sí? Si no lo vamos a recuperar lo que tenemos, tiramos que sea nada que contamine. Si no, después lo recuperamos. Pero bueno, es una forma que muy poca gente usa, pero se puede usar. Bueno, y para medir la profundidad, existen métodos electrónicos, que son las ecosondas, que es un aparato que tiene un emisor de ondas, se pone en la popa, a veces colgadito en la popa, o si no abajo del casco, y es un emisor de ondas, y tiene además un receptor. Entonces se emite una onda que rebota contra el fondo y después llega al receptor. Entonces se hace también por un sistema electrónico, esa señal llega cubierta a una pantalla, ¿no? Que nos dice la profundidad. Y si no, una forma más casera de medir profundidad es con un escandallo, que es una plomadita, que es algo que se hace re casero, lo pueden hacer simplemente con una plomadita más o menos pesada, pero no hace falta que sea muy pesada, y un cabito que tenga nuditos, por ejemplo, cada 1 metro, o cada 50 centímetros. Entonces tirás la plomadita y te fijas hasta dónde se mojó el cabito, y ahí tenés la profundidad. ¿Hasta acá estamos? Espectacular. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Vamos sí. bien? Buenísimo. Vamos bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ver de las cosas por ahí más complejas, que es cómo nos ubicamos sobre la superficie de la Tierra de forma unívoca. O sea que sabemos que estamos en un punto y no hay forma de equivocarnos, estamos ahí y no en otro lado, ¿sí? Ahí. Bueno, entonces, por ahí algunos de esto, por ahí algunos sepan un poquito más y otros un poquito menos. Igual vamos a arrancar suponiendo que no se acuerdan mucho de la escuela o de... algunos habrán visto en la uni o no sé. Entonces, para ubicarnos en un punto, lo que usamos es coordenadas geográficas. ¿Sí? Es como que decir, estamos, por ejemplo, estamos acá, decimos estamos sobre esta línea y sobre esta línea. ¿Sí? Entonces estamos en este punto. En donde se cruzan esas dos líneas es un punto único, entonces estamos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estas líneas? Lo que hicieron fue la Tierra, la dividieron como en gajitos, en líneas, curvas, ¿no? Que van por la superficie de la Tierra, que son los meridianos, ¿sí? Que van de 0, del meridiano de Greenwich, que es donde había un centro astronómico importante, qué sé yo, y la gente que estuvo trabajando mucho en todo esto dijo, bueno, nosotros somos el 0. Y entonces ahí pasa, por la puerta de ese instituto, pasa el meridiano de Greenwich, y lo que definieron fue, vamos a dividirlo en 180 grados, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una esfera, ¿sí? No sé si ven el dibujito, por ahí le cambio el color, está medio oscuro. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una esfera, ¿sí? La mitad de la esfera, de acá a acá, de un círculo, ¿no? Son 180 grados, ¿sí? La cuarta parte son 90 grados. Ahí estamos. ¿Ven? Estoy dibujando en la esquina superior derecha. Sí, sí. Sí, buenísimo. Todo el círculo son 360 grados, cada cuartito son 90, la mitad 180, ¿sí? Entonces, digamos que viéndolo desde arriba, lo que hicieron fue decir, bueno, de acá a acá voy a usar otro color. De acá a acá, sí, son 180 grados, suponiendo que ahí está el meridiano de Greenwich, y acá a acá son 180 grados, ¿sí? Entonces, estos 180 grados van a ser porque es de Greenwich hacia el este, y estos 180 grados van a ser oeste, porque es de Greenwich hacia el oeste, ¿sí? Entonces, de acá para allá
son los meridianos que van al este, y de acá para acá son los meridianos que van al oeste, ¿sí? Los meridianos son cada una de estas liñitas que cortan en gajitos de norte a sur, ¿sí? A la Tierra. Eso por un lado. Entonces tenemos la Tierra cortada en gajitos así, que son los meridianos, que son 180 para el este y 180 para el oeste. 180 pues son 180 grados, ¿sí? Y después, por otro lado, se divide en paralelos, ¿sí? Se llaman paralelos porque justamente son como paralelas, ¿sí? Que es cortar a la Tierra en rodajas, ya no es en gajitos, sino en rodajas, que van de norte a sur, ¿sí? Del centro, que es el Ecuador, la rodaja central es el Ecuador, es partir la Tierra al medio, y después así, rodajas para arriba, y para el norte, y rodajas para el sur. Y como en ese sentido son 90 grados, ¿sí? Si nosotros partimos del centro, vamos a partir del Ecuador, que es esta línea de acá es la del Ecuador, este plano, ¿sí? Hacia acá, ¿sí? Son 90 grados, y hacia arriba son otros 90 grados, ¿sí? Entonces, por eso los paralelos van de 0 a 90, ¿sí? Imagínense, vamos a hacerlo acá, ¿sí? Imagínense que esto es la cuarta parte, ¿sí? Esto de acá es como la cuarta parte de una esfera, entonces son 90 grados. Este es el 0, un gradito para abajo es 1, por acá estará el 45, ¿sí? Que es la mitad, por acá estará como el 60, ¿sí? Y así todos los grados, ¿sí? Entonces imagínense que podemos tener un montón de paralelos que cortan en gajitos, en rodajas, en realidad, la Tierra, ¿sí? ¿Eso estamos? ¿Entendieron lo que son los meridianos y los paralelos? Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. No sé, por ahí era algo que ya era re obvio y ya lo sabían, pero bueno. Igual todo esto es en sistema geográfico UTM, ¿verdad? O sea, porque hay otros sistemas. ¿Este es el que se usa para navegar? Ah, me mataste, no sé qué es UTM. Ah, bueno, para otro lado, otro día lo dejamos. Dale, después, sí, después chusmeamos y sí, para navegar se usa esto. No sé qué, sí, después, sí, averiguamos, chusmeamos. Sí, porque este se dice por grados, minutos y segundos. Sí. Tanto latitud como longitud. Ah, vos decís por las de décimas o milésimas de minutos. Claro, en el punto exacto tenés grados, minutos y segundos. Sí. Igual. Acá decís 90 grados norte, no, bueno, 90 grados norte, pero no sé, 30 grados norte, 15 minutos, 30 segundos, una cosa así. Sí, exacto. Pero hay, en realidad, Es un sistema de ubicación, ¿no? De navegación. Sí, exacto, de posicionamiento. ¿O me equivoco? Sí, de posicionamiento, es lo mismo en la tierra, en el agua, en el cielo. Sí, es de posicionamiento. Para navegar vamos a usar rumbo con respecto al norte. O sea, para navegar es otra cosa. O sea, nos claro, posicionamos en realidad, aparte un segundo, porque si vos ponés grados de un grado al otro grado, son muchos kilómetros de distancia. Entonces, mientras más detalle des grado, minutos y segundos, más exacto va a estar en el punto donde estás. Si no, claro, va a ser una cosa difusa. Tal cual. Igual, me parece que, no sé si Juanma hay formas de anotar, eso es más como un detalle. Uno puede anotar, por ejemplo, uno puede decir que estoy en los 42 grados sur, 42 grados, 50 y, no sé, 3 minutos, 20 segundos, o sin otra forma, que no sé si Juanma se refería a eso, es, en vez de hablar de segundos, muchas veces, y es lo que se tiende más, como en la actualidad, es hablar de centésimas de minuto. Entonces son grados, minutos y centésimas de minutos, o milésimas de minutos.
Pero es Claro, como yo me- un Cuando detalle. pasás a decimal, el último, los segundos Claro, los es como pasás a una decimal. mezcla, exacto, es una claro, mezcla de sexagesimal con decimal. Está bien. Perdón, alguien hablaba. Acá está. no, ¿qué es eso lo que decís? Sí, se usan, o sea, lo tradicional era usar grados, minutos y segundos. Ahora, más que nada, casi todos los GPS están seteados así y muchos datos de cartas náuticas y todo. Ahora cuando hagan la práctica de cartas náuticas también se van a dar cuenta por qué. Se usa más grados, minutos y centésimas de minutos. Uno, porque en la carta náutica van a ver que es más fácil ver las centésimas de minutos que los segundos, digamos. Y la otra es y los GPS y todo también funciona así, pero más que nada es por una cuestión por cómo están dibujadas las cartas náuticas. Después tengo algunas fotitos, no sé si eso se va a ver bien, si no cuando hagan la práctica van a ver bien, que una vez que ya entramos en el minuto, están como divididas están divididos como en décimas, entonces es más fácil encontrar así como décimas o centésimas de minuto que segundos. Pero es casi lo mismo, solo cambia un poquito como el final. Sí, es igual, si alguno está medio perdido con esto, no se preocupen porque cuando hagamos práctica de cartas lo vamos a ver bien. Con esto último que Perfecto. hablamos. Pero bien tu pregunta, Juan. Bueno, entonces esto es lo que decíamos recién, que Nacho había también intervenido, es posición, ¿sí? Después vamos a ver rumbos, eso tenemos que, son como cosas que tenemos que conocer, ¿sí? Por ahora estamos en posición, y después vamos a ver cómo, cuando entremos en rumbo, hay otro mambo también. Bueno, entonces esto hasta ahora está así muy lindo, pero el problema es que yo no puedo tener Uy, quedan 10 minutos. Yo no puedo tener no sé, un mapamundi enorme en el barco para encontrar mi ubicación. Entonces, lo que inventaron fue formas de transferir algo que es una esfera a un plano, ¿sí? Porque la Tierra es una esfera y la superficie es la superficie de una esfera, o casi una esfera, ni siquiera es una esfera. Pero bueno, eso hay que transferirlo a un plano. Entonces, la cartografía lo que hace es, con las cartas náuticas o cualquier carta cartográfica, puede ser en tierra, lo mismo, es tratar de transferir a un plano algo que en realidad es una superficie curva. Entonces, hacer eso, la representación de una parte de la Tierra que es curva sobre un plano, tiene un montón de deformaciones. Entonces, hay formas de tratar de que sean mínimas esas deformaciones, pero van a ocurrir, ¿sí? Entonces, lo que hicieron es hacer proyecciones. Entonces, las proyecciones es decir, bueno, ¿cómo hago para algo que está en la superficie de una esfera, dibujarlo en un plano? Entonces, hay muchas formas de hacer proyecciones. Esta es cónica, entonces es el plano sobre el cual se va a dibujar, digamos, la superficie, es como un cono que se ubica tangente a una parte de la Tierra, ¿sí? O sea, toca la superficie de una parte de la Tierra. Y sobre ese plano, sobre ese cono, lo que hacemos es proyectar la superficie de la Tierra. Para proyectarlo hay formas distintas de proyectarlo. Una es, por ejemplo, imaginarse o proyectarlo como si la luz, digamos, el foco que proyecta está en el centro de la Tierra. Entonces, desde el centro de la Tierra, imagínense como rayitos que van hacia el plano, hacia el cono, que van diciendo, bueno, acá está esto, lo proyectamos sobre el plano, acá está esto, ¿sí? ¿Se lo imaginan? Y otra forma es, por ejemplo, la cilíndrica, ¿sí? Entonces es como si envolviéramos a la Tierra con un cilindro, que va a ser el plano, ¿sí? Que va a ser tangente, o sea, se va a apoyar sobre la superficie de la Tierra en el ecuador, en el centro, ¿sí? Y lo que hacemos es, desde el centro de la Tierra hacia afuera, proyectamos todo lo que está. ¿Sí? Imaginen, para entender lo que es la proyección, imagínense que hay un foco, que el foco puede estar en distintos lugares, pero por ejemplo en el centro de la Tierra
y eso se proyecta, la luz va para afuera, y se proyecta sobre el plano, ¿sí? Entonces, imagínense un foco desde la Tierra, ahora voy a dibujar así, ¿no? Por ahí es más fácil. Imagínense que acá está el foco, entonces el foco llega a la superficie de la Tierra y eso lo va a dibujar con la misma recta que imaginamos del centro en el plano, donde corresponda. Entonces el foco está ahí, llega a la superficie de la Tierra, ve acá que está, no sé, Honduras, no sé qué, y lo representa sobre la superficie del plano donde toque, ¿sí? Está lo mismo. Viene acá, se choca con México, México lo dibuja en el plano donde corresponde, ¿sí? Entonces, así se produce la proyección. Hay distintos tipos de proyecciones. Esta, por ejemplo, la estereográfica, es como si se dibuja, se hace como si en realidad lo que se proyecta, el foco que proyecta está como por fuera, es como un tangente, un plano. A ver. La estereográfica es, igual no es esto es como para que tengan una idea, tampoco tienen que saber cómo es la proyección estereográfica, la agnómica y nada. Pero para que entiendan cómo es la idea. Esto es como si tiene un plano acá, que va a ser el mapa sobre el que vamos a proyectar. Y el foco está en la estereográfica no está en el centro, sino que está en el polo opuesto, en el punto opuesto donde está tangente. Esto, imagínense que está tangente. Entonces, lo que hace es como proyectar todo lo que ve sobre el plano. Entonces, desde acá salen, imagínense que esto que vea acá, lo va a dibujar acá en el plano, ¿sí? Esto que vea acá, sobre la superficie de la Tierra acá, lo va a dibujar acá en el plano. Esto que vea en esta superficie de la Tierra acá, lo va a dibujar, seguimos la recta, acá en el plano. ¿Se imaginan un poco cómo son las proyecciones? O sea, es como si si la Tierra fuera transparente y vos la estuvieras viendo de atrás, por así decirlo. Exactamente, sí, exactamente, ¿sí? Después, la agnómica es como si en realidad proyectaras desde el centro, lo mismo que esta, la agnómica, esta, es como si proyectaras desde el centro, y esta es agnómica meridiana, porque esta tangente está en un meridiano determinado, ¿sí? Y la ortográfica, es como si la fuente de luz estuviera como infinitamente lejos, ¿sí? Tenés el plano es donde lo que va a ser el mapa, ¿sí? Lo que va a ser la carta, ¿sí? Y tenemos la Tierra acá, ¿sí? Y la fuente de luz está infinitamente lejos, ¿sí? O muy lejos. Entonces, no son rayos que salen radiales, sino que salen paralelos. Entonces, lo que ve la Tierra acá, se dibuja acá. Lo que hay acá, se dibuja acá. Lo que hay acá, se dibuja acá. Lo que hay acá, se dibuja acá. Y así sucesivamente, ¿sí? Lo que me permite es solo dibujar la mitad de la Tierra, ¿sí? Por eso acá se ve nada más que la mitad. Bueno, entonces la idea es que entiendan qué son las proyecciones, y ahora vamos a cómo se hacen, no importa, las distintas, y que hay deformaciones justamente porque estamos proyectando. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esta, que es la cilíndrica, cuando estamos cerca del ecuador, no va a haber mucha deformación. Pero imagínense cuando estamos proyectando algo que está en los polos, se agranda un montón, ¿sí? Porque yo tengo algo que tengo el centro de acá, lo que está acá lo voy a proyectar acá, lo que está acá lo voy a proyectar acá, ¿sí? Así sucesivamente. Es como que esta superficie que tengo en los polos se proyecta en un plano muchísimo mayor, ¿sí? Entonces se producen las deformaciones, ¿sí? Las deformaciones van a ser siempre mucho más grandes cuanto más me aleje del punto de la Tierra en el cual es tangente el plano, ¿sí? Sobre el que proyecto. Tangente significa lo que está como pegadito, ¿sí? Si nosotros decíamos que esta era la Tierra y poníamos el plano acá, el plano es tangente a este punto, ¿sí?
Por ejemplo, en la cónica tenemos la Tierra, malísimo, y hacemos como un conito así, entonces el cono va a ser tangente a un paralelo que pase por acá, ¿sí? Es como donde toca, donde se tocan el plano con la esfera, esa es la tangente. Entonces siempre las deformaciones van a ser mínimas en donde está la tangente, y en cualquier momento se va a cortar esto. 1 minuto y medio queda. Mínimas cerca de donde está la tangente, y a medida que me alejo de esa tangente, la deformación va a ser mayor. Entonces, si yo estoy en el polo, me conviene usar una proyección polar, porque cerquita de donde está tangente, voy a tener menos deformación. Si estoy cerca del ecuador, una cilíndrica, ¿sí? Los mapas y las cartas náuticas usan una proyección que se llama, actualmente, que se llama Mercator, que deriva de una proyección que hizo Mercator, que es similar a la cilíndrica, pero lo que fue haciendo es que no deforma tanto, porque es como la cilíndrica, pero que es como una suma de proyecciones cilíndricas. Entonces, ahí les... Uy. Bueno, acá se ve un poquito mejor. Esta sería la Mercator, ¿sí? Que, como ven, en los polos, cerquita del ecuador, no deforma mucho, y en los polos se va deformando más, ¿sí? Ven, entre 0 y 30 hay esta distancia, entre 30 y 60, que debería ser lo mismo, hay mucho más, y entre 60 y 90, que debería ser lo mismo, aumenta mucho más, ¿sí? Y la Antártida se ve enorme, porque justamente deforma lo que está más alejado del ecuador, que son los polos. Las cartas actuales lo que hacen es como hacer pequeñas proyecciones, es como que hacen varios cilindros. Ahí le hace un cilindro, y después